Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas, en esta preciosa mañana. Este es el día que hizo el Señor para que nos gocemos y nos regocijemos en Él. Quiero entrar en la palabra del Señor y vamos a considerar un texto en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 9 en adelante. Y dice así la palabra de Dios: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas la capa que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor bendiga cada vida, cada persona que entre en contacto con esta palabra, que es palabra de Dios. Y en este día vamos a hablar bajo el tema anclados en la palabra de Dios. Hoy más que nunca es necesario tener nuestras mentes, nuestras vidas establecidas sobre un fundamento firme, establecidas sobre principios. No es lo mismo establecer una vida sobre principios bíblicos que establecer la vida sobre religión o sobre emociones religiosas y mucho menos sobre entretenimiento religioso pasajero. Hoy más que nunca, cuando el mundo pareciera que está a patas arriba o está de cabeza, hoy más que nunca la iglesia del Señor, tú hermano y hermana que me escuchas, necesitamos establecernos firmemente en la palabra de Dios, la cual es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Es la palabra de Dios. Cuando establecemos nuestra vida en la palabra de Dios, estamos estableciendo nuestra vida en el Dios de la palabra. La palabra de Dios, que según el Salmo 118, el Señor ha puesto tan en alto su palabra como su nombre. La palabra de Dios, que Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque vosotros creéis que en ella está la vida eterna. Hermano, hermana, es tiempo de dejar las fábulas, es tiempo de dejar de escuchar tantas teorías conspirativas. Este es un tiempo donde abundan sobremanera las teorías conspirativas en las redes sociales, están llenas. Por un lado, algunos dicen que no debemos vacunarnos cuando sea creada la vacuna, porque la vacuna va a ser esto, va a ser aquello. Otros dicen que ya estamos en la gran tribulación. Por favor, lean la Biblia para que se dé cuenta que esto es solo algo de la vida común, que ha habido cosas peores que esta en siglos pasados, que ha muerto muchísima gente. Estamos hablando de cientos de millones de personas fruto de
pandemias anteriores, y que nosotros como cristianos debemos entender que no hay nada nuevo debajo del sol, que lo que hoy es ya ayer fue. Nosotros simplemente debemos establecernos en la convicción de la palabra, vivir por convicción, vivir por principios bíblicos. Y alguien dijo que nadie puede vivir por principios que no conoce. Y hoy quiero traer, con la ayuda del Señor, una parte de la historia del apóstol Pablo. Cómo este hombre de Dios estableció su vida en los principios de la palabra. Cómo él aconseja al joven pastor Timoteo para que viva de conformidad con la palabra. Vemos que en el capítulo 2, versículo 15, él le aconseja: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y luego dice más: evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Luego en el capítulo 3, él le da una advertencia a Timoteo de cómo él debe cuidarse, porque aún dentro de la iglesia habrán gente que parecerán, pero que no son. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hermano, estamos en esos tiempos, y dice: porque habrán hombres amadores de sí mismos. ¿Qué les parece? Usted ve los púlpitos llenos de gente amadores de sí mismos, avaros, lo hacen por dinero, vanagloriosos, aman los títulos, aman que la gente le dé muchos likes en Facebook, aman eso, aman la gloria de los hombres, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y él corona esta advertencia con el versículo 5. Él dice: tendrán apariencia de piedad, se verán muy evangélicos, parecerán muy piadosos, parecerán tremendos siervos y siervas de Dios. Hablarán de tal manera que convencerán a muchos. Pero dice: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y él le dice a estos: evita, apártate de esa gente. Entonces, él, en el capítulo 4, él entra en una demanda personal hacia Timoteo. Y él le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, él trae al Padre y al Hijo como testigos de lo que ahora les va a decir. Dice: los cuales juzgarán a los vivos y a los muertos en su manifestación de su reino. Y él le dice: predica la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Lamentablemente estamos en un tiempo donde la gente le ha puesto más importancia a la experiencia que a la doctrina. Y si lo que decimos o hacemos ministra a la gente, ya pensamos que eso es aprobado por Dios. Pensamos que porque lo que estamos haciendo está trayendo la gente a la iglesia o al pastor, o porque está entrando mucho dinero a la iglesia, es porque Dios está ahí. Hermanos, hermanas, si no es conforme a la palabra, Dios no está ahí, aunque las multitudes corran. Además, esto no se trata de traer personas al pastor o a la iglesia. Esto se trata de traer gente a Cristo. Se trata de Cristo y solo de Él.
Él, el sacrificio único y perfecto por el pecado de la humanidad. Él, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No se trata de hacernos un nombre como la gente de la Torre de Babel. Parecería que el mismo espíritu de la Torre de Babel, de esa gente, de esa generación, hoy abunda en nosotros los que decimos y profesamos que somos cristianos. Queremos hacernos un nombre. Y Pablo, dentro de este contexto, porque estoy yéndome al contexto para entrar en el mensaje de hoy, Pablo le está diciendo: vendrá tiempo cuando la gente no sufrirá sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y en el versículo 9, entonces Pablo le da unas instrucciones personales a Timoteo. Y él le dice: procura venir pronto a verme. Este capítulo 4 es el último capítulo, no solo el último capítulo de 2 Timoteo, es también la exhortación final de un hombre que en días sería llevado a la guillotina. En unos días le cortarían la cabeza al apóstol Pablo y él lo sabía. Y él está dando el testamento final. Es como la palabra de un moribundo. Como cuando un padre reúne a sus hijos en la cama de muerte, como decimos. Y es el único lugar donde aparentemente Pablo se queja de algo. Él se queja de que hay frío. Tráeme el abrigo cuando venga. Está frío aquí. Si hubiera sido en este tiempo, él le hubiera dicho a alguien: oye, súbeme la calefacción. Pero él dice: no, tráeme un abrigo cuando vengas. Pero él le dice cosas más importantes que eso. Él comienza a dar un informe de la gente que lo ha abandonado y lo ha traicionado. Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando venga, versículo 13, el capote o la capa o el abrigo que dejé en Troas, en casa de Carpo, y tráeme los libros, y mayormente los pergaminos. Los pergaminos eran los libros, vamos a llamarle libros, los rollos del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento estaba en proceso. De hecho, esta carta es parte del Nuevo Testamento. Ahora yo quiero que usted entienda el contexto histórico y emocional en el cual el apóstol Pablo decía esto. Él no estaba en un hotel 5 estrellas esperando que le llevaran servicio al cuarto. Él tampoco estaba en una playa del Caribe tomándose un baño de sol. Él estaba preso, abandonado por su gente más cercana y esperando que lo ejecutaran, que le cortaran la cabeza. Y el apóstol Pablo, hasta el último momento de su vida, quería tener sus libros y quería tener la Biblia, para decirlo en otras palabras. Tráeme la Biblia y los libros y el abrigo que dejé. Él no estaba pensando en él. Él estaba pensando en que hasta el último momento de su vida, él quería ser un instrumento poderoso, capacitado para salvar a otros.
Eso es un siervo de Dios. Él no estaba pensando en comodidades. Él no estaba reuniendo dinero para cambiar su jet privado. Él no estaba pidiendo, él estaba diciendo, por favor, yo necesito mis libros. Yo necesito los pergaminos, los rollos de la Biblia. Los necesito consultar el Antiguo Testamento. No solo para su edificación personal, porque sí, los que predicamos tenemos que estudiar la Biblia para nuestra propia edificación, porque tenemos nuestras luchas, nuestras flaquezas. Hay gente que cree que los pastores son seres especiales, que tienen unas antenitas de vinil como el chapulín, que se comunican con Dios de una manera súper especial. No, los pastores, los predicadores, los hombres de Dios son gente de carne y hueso, normales como el que más, con debilidades como el que más. Charles Spurgeon, príncipe de los predicadores del siglo XVIII, él dijo: soy un miserable pecador alcanzado por la gracia de Cristo. Así que Pablo sabía que él necesitaba las Sagradas Escrituras. Y hay una generación en el día de hoy que solo busca emoción y momenticos alegres en las iglesias. Y si no me alegra y si no me hace brincar, Dios no estaba ahí. Hermano, si la palabra de Dios no está, Dios no está. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la palabra de Dios. Estamos necesitados hoy más que nunca de que hombres de Dios digan desde el púlpito: así dice el Señor, pero lo digan con la Biblia en la mano, con la Biblia abierta. Que no usen la Biblia como un adorno, como aquel hombre que fue hace unos días frente a una iglesia. Que no usen la Biblia como un atuendo ornamental. La Biblia funciona si yo la aplico a mi vida. Es como un medicamento. No importa cuán prestigioso sea el médico que te haya indicado el medicamento. Si no te lo aplicas a tu vida, no funciona. Necesitamos eso para pasar las tormentas en paz. Para pasar los tiempos difíciles, firmes. En Efesios 6, cuando el apóstol habla de la armadura del cristiano, él le dice: pónganse toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo. Y él habla del yelmo de la salvación, la seguridad de salvación eterna. Creyentes que creen que el domingo son salvos y el lunes ya perdieron la salvación porque no estudian la Biblia. Creyentes que piensan que la salvación es intermitente como los bombillos de Navidad. También la armadura tiene un escudo, el escudo de la fe en Cristo. Pero Pablo habla del apresto, del calzado del evangelio. Que tú estés tan saturado de los evangelios que de tu boca salga la gracia del evangelio. No cuentos. La gracia del evangelio. No argumentos humanos. La gracia del evangelio, no religión legalista, la gracia salvadora de Cristo. Y Pablo el apóstol en Efesios 6 dice: y toma la espada del Espíritu, la palabra de Dios. ¿Cómo tú vas a estar firme? Si te vistes de la armadura. ¿Cómo vas a estar seguro en medio de las tormentas de la vida? Bueno, si tú tienes una buena ancla, tu embarcación no se va a mover. Si tú lees Hechos capítulo 27, vemos que
se relata la historia de cuando Pablo iba camino a Roma y se desató un huracán llamado Euroclidón. Y fue tan fuerte la tormenta que tuvieron que tirar varias anclas, una y después 4 más. Pero ahí en medio de la tormenta se le aparece el ángel del Señor a Pablo y le dice: ninguno va a perecer. Y si usted lee el final del capítulo, ninguno pereció. Porque cuando Dios habla hay seguridad. Tenemos que volver a la palabra. Tenemos que establecernos en la palabra. Tenemos que ser anclados en la palabra. Si somos cristianos, si somos el pueblo de Dios, debemos dejar de andar creyendo en fábulas y en cuentos y volver a la palabra. Así que Pablo le dice a Timoteo: cuando vengas, tráeme la capa, tráeme los libros, pero mayormente tráeme los pergaminos. Y él entonces comienza a hablar de gente que lo abandonaron. Y dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Note que él no lo maldijo. Pablo no es como algunos superapóstoles de hoy que dicen que tienen una unción de juicio y ellos juzgan a la gente, lo condenan y lo mandan al infierno. Ellos se atribuyen dones, talentos y habilidades que solo el Señor tiene. Él le dice: el Señor le pague conforme a sus hechos. Y le advierte a Timoteo: guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Versículo 16: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Entonces le dice: no les sea tomado en cuenta. Y él dice en el versículo 17 y 18 unas palabras que deberían quedar grabadas hoy en cada persona que escucha este mensaje. Él dice: pero el Señor estuvo a mi lado. O sea, me abandonó este, me traicionó aquel, todos me desampararon, pero el Señor estuvo a mi lado. En otras palabras, si tú tienes al Señor a tu lado, aunque todos te abandonen, tú vas a estar bien. Tú vas a estar bien. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. Si tú estás involucrado en la tarea de predicar el evangelio, como debería estarlo involucrado cada creyente nacido de nuevo, el Señor va a estar a tu lado y el Señor te va a dar fuerzas. Después que el Señor le da la gran comisión a sus discípulos en Mateo 27, Él les dice estas palabras: he aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que no estamos solos en esta tarea. Él dice: para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. No sé de qué león él se está refiriendo. No es de leones de 4 patas, es de personas que quieren hacerle daño. Dice: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, la historia de la iglesia está alfombrada por la sangre de hombres y mujeres que dieron su vida por el evangelio. Y ellos no fueron a la muerte con tristeza, ellos fueron a la muerte con alegría. Cuando se le puso la cadena a Juan Hus, allá en los años 1400, para asegurarlo a la estaca donde lo quemarían vivo, él dijo con una sonrisa, oiga lo que dijo:
mi Señor Jesucristo estuvo atado con una cadena más dura que esta por amor a mí. ¿Por qué entonces debo avergonzarme de esta cadena oxidada? Y a Juan Hus se le conoce como el cristiano que murió cantando. Cuando encendieron la hoguera, él comenzó a cantar un himno. Escúcheme, hermanos músicos y cantores. Él comenzó a entonar un himno de adoración a Jesús mientras el fuego comenzaba desde la planta de sus pies hacia arriba. El humo entraba por sus narices a sus pulmones y lentamente él comenzaba a morir asfixiado por el humo de ese fuego que lo estaba matando. Así que si tú tocas el piano y tienes una heridita en el piano, recuérdate de eso. Es posible que la mejor canción de Juan Hus fuera cantada ese día. Porque en medio de la aflicción, el Señor nos da la mejor entonación. No sé si es en do, es en re o es en mi. Pero Él nos prepara para que le alabemos y le sirvamos aún en el peor momento. Así es que este Juan Hus simplemente lo llevaron a la hoguera y lo mataron vivo. Policarpo, el obispo de Éfeso, cuando lo iban a matar, también él dijo, ¿cómo me voy a retractar? 86 años tengo sirviéndole al Señor y Él solo me ha hecho bien. Hermano que me escucha, Jesucristo solo te ha hecho bien. Desde el hecho de sacarte de la fila que ibas al infierno, hasta el hecho de que te guarda cada día, de que te sustenta cada día y de que está contigo cada día y conmigo. Martín Lutero, cuando le pidieron retractarse, él dijo estas palabras. Escuche lo que es un hombre anclado en la palabra de Dios. Él dijo, si no se me convence mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, dijo él, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismos. Si no me convence por los textos de la Sagrada Escritura que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Y luego terminó con estas palabras tan clásicas. Dios me ayude. Amén. Esas fueron las palabras finales de Martín Lutero, el gran reformador de los años 1500. Pablo el apóstol estaba en ese mismo umbral de su vida. Él estaba a punto de ser sacrificado. Y el versículo 6 del capítulo 4 lo dice claramente, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ahora note esto, él sabía que lo iban a ejecutar, pero usted no nota en estas palabras ninguna queja personal. Él no está diciendo, Señor, ¿por qué a mí? Yo te he servido tanto, Señor, porque a mí. Dejémonos de eso, por favor. Porque si podemos hacer algo para el Señor, es porque Él nos ha querido honrar con el privilegio de hacerlo. Pablo dice, ¿de qué te ufanas de que tienes y todo lo que tienes lo has recibido? No hay nadie que le pueda servir a Dios que pueda engancharse en el camión de mi propio esfuerzo.
¿Sabe? Hay gente que vive en la vida subido en ese camión que lleva un letrero grande que dice mi propio esfuerzo. Aún cristianos que creen que por su propio esfuerzo que van al cielo. Ese camión no va al cielo. Te montaste en el vehículo equivocado. Debes venir al tren del Evangelio, donde Cristo y solo Cristo es el que hace la obra, muere por nosotros, nos salva y no solo nos salva. Escuche bien, por favor. Cristo no solo nos da la salvación eterna, Cristo nos sostiene en el camino y Cristo nos lleva aún más allá de la muerte. Él. Así que tú no puedes estar anclado, fundamentado en tu propia capacidad, ni siquiera en tu propia oración, ni siquiera en tu propio conocimiento. Tú tienes que depender, yo tengo que depender única y exclusivamente de su gracia y su misericordia. Así que Pablo le dice, yo estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Y él dice, y con estas palabras quiero concluir, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Qué bueno que podamos decir eso al final de nuestras vidas. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Recuerda, él habla de carrera y habla de batalla. La carrera y la batalla. Nuestra vida en esta tierra, siendo luminares en el mundo, siendo luz en las tinieblas. Él dice, la he acabado. Por lo demás, póngame atención en esto. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a ti, sino también a mí, sino también a ustedes, sino también a todos, dice Pablo. A todos los que aman su venida. Un creyente anclado en la palabra de Dios ama la venida del Señor Jesucristo. Yo te hago una pregunta, amado hermano. ¿Dónde está puesto tu amor? ¿Quién es el sujeto de tu amor? ¿Estás amando al mundo y las cosas del mundo? Porque la palabra es clara. Si tú amas el mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre no está en ti. ¿Cómo saber? ¿Cómo tú puedes saber en este día y tú mismo discernir? Como dijo Pablo, asegúrate de que tú estás en la fe. ¿Cómo tú puedes estar seguro de que estás en la fe? Examínate para ver si tú estás amando la venida del Señor. Si tú amas su venida más que cualquier cosa, el mensaje de la venida de Cristo no debe ser un mensaje que trae tristeza si tú eres cristiano. El mensaje de la venida de Cristo trae esperanza. El mensaje de la venida de Cristo
debe alegrarnos. No importa la edad que tengas, no importa los títulos que tengas, el dinero que tengas. Si eres un cristiano verdadero, tú amas la venida de Cristo, tú estás esperando al Señor. Tú no te andas llenando de pánico por los tiempos que estamos viviendo. Simplemente tú esperas en el Señor. Y amado amigo, tú que andas sin Dios y sin esperanza, que has puesto tu confianza en el dinero, en tu profesión, en tu intelecto, en tu buena posición económica, en tus buenos carros y casas. Mi amado hermano evangelista, maestro bíblico José Aridio Vázquez, él lo dice de esta manera. Voy a usar sus palabras. Él dice: cuando uno llega a un aeropuerto donde nadie te conoce, alguien se aparece con un cartelón que tiene tu nombre. Alguien te está esperando en el aeropuerto. ¿A quién tú tienes cuando cruces el umbral de la muerte? Yo tengo a Cristo. Ven a Cristo el Señor. Ven a Él hoy. Ríndele tu corazón. Ríndele ese corazón malo de pecado al Señor. Oye, tú que me escuchas, este mensaje no es para alguien que se quedó en casa, que está en otro lado. Este mensaje es para ti que me estás escuchando. Este mensaje es para mí. Ven a Cristo en arrepentimiento. Él te ofrece perdón y vida eterna. Ven a Él, porque Él quiere salvarte. Él quiere salvarte. Dios te bendiga abundantemente. Y vamos a adorar al Señor unos minutos. Sostendrá, no temas, Él estará contigo en los tiempos difíciles. Él no se irá, muchos te dejarán, pero Él te sostendrá. Dios te bendiga abundantemente.